y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola, amada familia, reciban desde Santiago de Chile un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes que se conectan día a día para nuestras meditaciones teoterápicas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos sacado de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y he denominado a este tema afirmando el corazón en tu palabra. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, cuando una persona ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, se debe notar en esta persona las características de una verdadera conversión. No se puede permanecer siendo la misma persona. No podemos pretender quedarnos en el estado en que estábamos sin Cristo, disfrutando de las mismas cosas que disfrutábamos, hablando de la misma manera, con ese mismo lenguaje, criticando, murmurando, odiando, guardando rencores, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que en este pasaje Pedro nos motiva primero ¿a qué? A desechar. ¿Desechar qué? Todo lo malo. A colocar nuestro corazón en lo que nos nutre espiritualmente, en lo que nos alimenta de verdad. O sea, debemos apartar de nosotros todo aquello, ya sea persona o cosa, que resulta inútil, que resulta incómodo, que resulta molesto. Tenemos que aprender a desechar pensamientos que son incómodos, cosas que no le glorifican al Señor. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Fíjese que la palabra griega apotestai es la palabra usada para quitarse la ropa, ¿sí? Y hay cosas de las que un cristiano tiene que desvestirse, tal como lo hace cuando va a tomar un baño, cuando se va a la cama. Debe sacarse la ropa sucia. Muchos piensan que su ropa no está sucia porque no le ven ninguna mancha o porque no tiene mal olor. Pero recuerde algo, usted salió de su casa, usted transpira, usted debe cambiar de ropa. Esta pandemia nos llevó a muchos de nosotros, casi a toda la población mundial, ¿verdad? A que salíamos de casa y llegábamos inmediatamente, sacábamos la ropa casi que afuera en la misma puerta, ¿verdad? Nos íbamos despojando de todo, inmediatamente entrábamos al baño, tomábamos baño, nos colocábamos ropa limpia. ¿Por qué? Por protección, por salud, por cuidado para nuestra familia. Asimismo es necesario que nosotros saquemos todo lo malo, aún lo que se nos ha pegado de un mundo de pecado. Si hemos aceptado a Jesucristo, entonces tenemos que despojarnos, como dice el apóstol Pedro aquí en este versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, también nos exhorta a ¿qué? Dice, a sacar de nosotros lo malo, ¿sí? Todo lo malo. La palabra griega para lo malo es kakia, o sea, la maldad moral, la maldad
en su calidad la maldad inherente, todo lo que es el mal, maldad, perversidad, malicia, malevolencia, intención delictuosa. Fíjese que incluye todas las maneras malas del mundo sin Cristo. Estas son todas faltas del carácter que hieren la gran virtud del amor fraternal. Cuando una persona actúa de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Hiere la gran virtud, ¿sí?, del amor fraternal. Cuando se actúa así, entonces el corazón está lleno de maldad. Es lo que nos podemos dar cuenta. Y para una persona que tiene su corazón lleno de maldad, es imposible que exista el amor fraternal. Pero también tenemos aquí el engaño, ¿verdad? Ya dice desechando, tenemos que desechar, sacar, ¿verdad?, toda la malicia, toda la maldad, pero también dice todo engaño. Y engaño es dolos. Dolos es la trampa ingeniosa para conseguir un beneficio, ¿sí? Es el engaño de aquel que se dedica a conseguir lo que se propone, cueste lo que cueste, sin importar lo que se lleve o a quién se lleve por delante. Alguien que no actúa limpiamente. También nos menciona aquí la hipocresía, ¿verdad? Hipócrisis, ¿sí?, es la palabra griega para hipocresía, pero para hipócrita el griego es hipócrites. Es una palabra que tiene una historia un poco curiosa, ¿sí? Entonces, ese nombre correspondiente al verbo hipocrinestai, ¿sí?, que quiere decir simplemente contestar, responder. Un hipócrites es uno que contesta, es uno que responde, y de allí pasa a significar un actor, o sea, el que toma parte en un diálogo, en una escena, ¿sí? De allí que nosotros usamos la palabra hipócrita como un farsante, alguien que no hace más que representar, manteniendo ocultos cuáles son sus verdaderos motivos. Entonces, el hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar algún tipo de provecho o de prestigio, pero no hace su servicio para la gloria de Dios, ¿sí? No sirve a los demás, no sirve al Señor y no trabaja para la gloria del Señor. Pero también se nos menciona aquí las envidias. O sea, fíjese que la envidia es, digámoslo así, el último pecado en morir. Recuerde que estuvo presente aún en medio de los apóstoles. Cuando nosotros vemos el pasaje de Marcos 10, versículo 3, por ejemplo, y de Lucas 22, 24, ¿sí? Recuerdan que en Marcos los 10 le cogieron envidia a Santiago, los 10 apóstoles, ¿verdad? Le agarraron envidia a Santiago y a Juan. ¿Por qué? Porque ellos le tomaron la delantera para reservarse los puestos de honor en el reino por venir, ¿sí? Entonces, en Lucas 22, cuando se da la última cena, los discípulos también estaban discutiendo quiénes iban a ocupar los puestos más honorables. Ahora, hay algo que es real, y es que siempre que el ego, que el yo gobierne en su corazón, habrá envidia en su vida. Por esto podemos decir que la envidia es como una plaga metida en todas las esferas sociales, las instituciones, las familias, aún en la propia iglesia. Y no podemos hacernos los ciegos. Nosotros vemos que siempre existió dentro de la iglesia, ¿sí? Pero hoy es igual de fuerte. O sea, la envidia es algo que ha existido siempre, pero hoy también la vemos y de una manera profunda. ¿Saben por qué? Porque es que el hombre no muere a su ego. Esto es lo que genera muchos problemas
al interior de las iglesias, ¿sí? Por eso muchos no pueden trabajar en equipo. Siempre hay los que quieren ser caciques y pocos indios, ¿verdad? Entonces siempre hay los que quieren gobernar, los que quieren dirigir, pero nadie se quiere sujetar, nadie se quiere someter. ¿Sabe por qué? Porque tienen un ego muy grande, porque el yo todavía gobierna en el corazón del hombre, y esto es lo que trae crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestra sociedad. ¿Sí? También nos menciona aquí el apóstol Pedro las detracciones. Las detracciones tienen que ver ¿con qué? Con la murmuración, con la difamación, denigración de la reputación de alguien. La detracción es un grave pecado y significa difamación en todas sus formas. Significa maledicencia, significa calumnia, significa murmuración. El chisme o cajuí, como dicen acá los chilenos, ¿sí? Ese chisme despectivo de los demás, ¿sí? Que lo mencionamos con la palabra griega catalalía, ¿sí? ¿Qué quiere decir catalalía? Hablar mal. Y esto casi siempre es resultado o fruto de la envidia. Por lo general, esta catalalía aparece cuando la persona, ¿sí?, de la cual se está hablando, ¿sí?, no está presente. Entonces, digamos que la víctima no está presente para defenderse. No hay muchas cosas que sean tan atractivas como escuchar o repetir chismes jugosos, ¿sí? Entonces usted escuchó algo y le pareció, wow, tan interesante. ¿Qué hace usted? Va y lo repite. Y la persona que le escucha a usted va y lo repite también. Entonces así va como una rueda, ¿verdad? Que cada vez se va expandiendo más y va haciendo mucho daño. El chisme despectivo es algo que todo el mundo declara que está mal, pero que al mismo tiempo casi todos lo disfrutan y lo practican. ¿Sí? En algún momento nosotros caemos en eso. Y digo caemos porque no estamos exentos. Escuchamos algo y nos deleitamos escuchándolo. Entonces, no cabe duda de que hay pocas cosas que produzcan tantos problemas y angustias y que sean tan destructivas del amor fraternal y de la unidad de la iglesia como esto, el chisme. Estas son cosas que una persona que ha nacido de nuevo tiene que sacarlas de su vida, tiene que quitárselas de encima. ¿Por qué? Porque si continúa permitiéndolas que actúen libremente, van a dañar la unidad entre los hermanos. No podemos seguir permitiendo eso en medio de nuestras familias, no podemos seguir permitiendo eso en medio de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Estamos con el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ya el versículo 2 nos dice, desear, o sea, después de que desechas, ¿qué tienes que hacer? Ya cuando te has quitado de tu vida todo aquello que se menciona en este versículo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a desear, ¿sí? Pero ¿cómo tengo que desear? Como niño recién nacido. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para qué deseo eso? Para que por ella yo pueda crecer para salvación. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando yo guste la benignidad del Señor. Entonces, cuando hablamos de afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios, es aquí precisamente donde tenemos que hacer la pausa para estudiar qué es anhelar, ¿sí? Anhelar es desear ardientemente,
Pero ¿qué tengo que anhelar? Dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Pues la palabra de Dios. Fíjese que el sentido de esta frase presenta cierta dificultad. Esa dificultad está en la palabra lógicos, ¿sí? Esta palabra la hemos traducido con algunas versiones de la Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Reina Valera habla específicamente la leche espiritual. Y lógicos entonces es el adjetivo que se deriva del nombre logos. Y la dificultad consiste en que logos tiene 3 traducciones que son perfectamente posibles, ¿sí? Primero, logos es la palabra estoica para la razón que guía el universo. Lógicos es una palabra favorita de los estoicos que describe lo que tiene que ver con la razón divina, ¿sí? Esa razón que gobierna todas las cosas. Ahora, si esta es la conexión de esta palabra, no cabe duda de que es espiritual su significado, ¿sí? Luego tenemos que logos es la palabra normal en griego para mente o razón. Por tanto, lógicos a menudo, ¿sí? El sentido tiene ese sentido de razonable o inteligente, ¿sí? En Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí la palabra logos o lógico se traduce por racional, ¿sí? Y luego, ya por último, tenemos que logos quiere decir en griego también, ¿sí? Palabra. Y lógicos quiere decir entonces lo que pertenece a la palabra. Este es el sentido que dan algunas traducciones y la verdad que nosotros creemos que este es el sentido correcto, ¿sí? Fijémonos en lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, allí un poquito más atrás, ¿verdad? Capítulo 1, arriba del capítulo 2, en los versículos 23 al 25, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, es esa palabra la que tiene en mente y creemos que lo que quiere decir es que el cristiano tiene que desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios, que es el que le puede hacer crecer hasta alcanzar la misma salvación. Nosotros, como cristianos, vivimos rodeados de un mundo de maldad y es por ese motivo que nosotros necesitamos alimentarnos cada día, familia, con el alimento rico y nutritivo de la palabra de Dios. Es la única manera como vamos a fortalecer nuestras almas. Ese alimento de la palabra no está adulterado, no tiene ni un ápice de mezcla de nada malo. No hay nada que la pueda dañar. En toda sabiduría humana, ¿sí? Siempre hay una mezcla de aquello que hace daño, de aquello que no sirve, pero únicamente la palabra de Dios es totalmente buena, es pura, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Por tanto, el cristiano está llamado a anhelar la palabra de Dios, tal como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, cuando lo expresa así el salmista, ¿verdad? En el Salmo 42:1, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿sí? Así como el ciervo brama por las corrientes de agua,
así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? O como en el Salmo 119, versículo 174, donde el salmista dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, que la palabra de Dios realmente sea nuestra delicia. Para un cristiano auténtico, para el sincero cristiano, el estudio de la palabra de Dios no es un trabajo, es un deleite. ¿Por qué? Porque sabe que allí encuentra su corazón el alimento que tanto anhela. Fíjese que esta metáfora que se usa en la palabra de Dios, ¿verdad? Del cristiano como un bebé recién nacido y de la palabra de Dios como la leche que le alimenta, es muy frecuente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo compara Pablo, verdad, al cristiano que debe ser alimentado? Él mismo se compara con la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cuidando a quién estaba él? A los cristianos recién nacidos de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: así como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? Entonces, o tal vez se está refiriendo a la atención que él presta a los corintios, ¿sí? Cuando los alimenta también con leche. ¿Por qué? Porque dice que no pueden digerir carne, no pueden digerir el alimento sólido. Y cuando habla en la carta a los hebreos, ¿verdad? ¿Qué hace el apóstol? Él está responsabilizando prácticamente. Él está, no digamos culpando, pero sí los hace responsables. ¿Por qué? Porque están siguiendo en esa etapa de lechecita, cuando ya deberían estar dando señales de madurez, ya deberían estar comiendo alimento sólido. Es tremendo eso. Hay muchos cristianos que todavía parece un bebé espiritual. Hay muchos cristianos que llevan años de vida cristiana, pero todavía no se saben alimentar con la palabra de Dios. ¿Sí? Cristianos que llevan 10 años, 5 años, pero tal vez es el mismo primer año que lo han repetido 5 o 10 veces. En la iglesia primitiva, las personas que se bautizaban, ellos se vestían de ropas blancas y en ocasiones se les daba a beber leche. Todo esto con el propósito de representar el nuevo nacimiento en Cristo. ¿Sí? Pero continúa en el versículo 2 entonces diciéndonos: la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, un cristiano solo puede crecer cuando se alimenta con la palabra de Dios día a día, no de vez en cuando. Oiga, si usted no alimenta a un bebé todos los días y lo alimenta una vez por semana, ese bebé se va a desnutrir y lo más seguro es que muera. Y luego nos dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, en el versículo 3. O sea, Pedro termina aquí diciéndonos que es nuestra responsabilidad buscar el alimento para que podamos crecer, si es que hemos experimentado la bondad de Dios. Y ya terminando entonces, quiero dejarles como aplicación lo que dice Josué capítulo 1 en los versículos del 6 al 9. ¿Sí? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. El 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el 8, que es muy importante, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, ¿sí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y reiterativamente en el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
O sea, 3 veces nos dice, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, familia, entendamos que no tenemos disculpas para hacer lo que se nos da la gana, ¿sí? O lo que nosotros queremos. Porque, claro, como Dios es tan bueno, Dios es tan generoso conmigo, es tan paciente, entonces pensamos que Dios nos va a pasar por alto las cosas malas que hacemos, ¿sí? O las cosas que hacemos sin su bendición. No, amada familia, nuestro Dios, como Padre amoroso, nos llama a que nos esforcemos cada día, a que no seamos perezosos, a que no nos acomodemos. Yo quiero motivarle en este día a que usted mismo sea quien se incomode el nido. Salga de la comodidad, despliegue sus alas para que vuele alto, afirme su corazón en la palabra de Dios. Le invito a que allí donde está oremos y le demos gracias al Señor. Que Dios nos permita cada día afirmar nuestro corazón en su palabra. Vamos a orar, familia, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos, o en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Hoy queremos sacar de nuestras vidas todo aquello, Señor, que no te glorifica, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a revestirnos cada día en tu palabra, a revestirnos de poder, del poder que nos da tu Santo Espíritu, Señor, a alimentarnos, oh Dios, correctamente a través de tu palabra, Señor, a desearla, Señor, como esa leche espiritual que no está adulterada. Oh Dios, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, venga a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, que permanece para siempre, Señor, nos lleve a crecer espiritualmente cada día, Señor, y a ver tu gloria, papá. Que nuestra alma cada día, Señor, sea ganada, oh Dios, en todas las áreas de nuestro ser, Señor. Que recibamos la sanidad que viene de ti, oh Dios, a través de tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por afirmarnos cada día, Señor, en tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Tú, Señor Jesús, que afirmas nuestras vidas, que afirmas nuestros corazones, nos llevarás cada día en ese crecimiento y en esa madurez espiritual a ver tu gloria, Señor, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Bendito seas, en el nombre precioso de Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu oramos. Amén y amén. Amén, familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.